Los recientes fracasos electorales del PSOE y la mala imagen que tiene su gobierno han llevado a Pedro Sánchez a llevar a cabo algunos cambios para tratar de recuperar la iniciativa. Para empezar, cambios en el partido y en todos sus grupos parlamentarios. Ha convocado para el próximo sábado un comité federal en el que procederá a la renovación del cargo de vicesecretaria general después de la salida de Adriana Lastra, pero seguramente aprovechará también para hacer cambios de mayor calado. Además, no se descarta que incluso ponga en marcha el proceso de primarias en estos momentos de crisis del partido, con intención de ser él el único aspirante a volver a ser candidato a la presidencia del gobierno en unas próximas elecciones generales. Mientras tanto, promesas también a los electores, como la que hizo en el pasado debate sobre el Estado de la Nación, de regalar viajes gratis en cercanías y en trenes de medio alcance a los ciudadanos, algo que ha sido criticado por Isabel Díaz Ayuso, que dice que en su comunidad, en Madrid, ella ya tiene bonificado el transporte en un 60%. Mientras tanto, él sigue con su política de subida de impuestos, y a quien se lo va a subir ahora, de momento, es a los autónomos, que tendrán que pagar más todos los meses en sus cuotas. Pues frente a esto, quien ha hecho absolutamente lo contrario ha sido Juanma Moreno en Andalucía, que ha anunciado hoy justamente una bajada de impuestos para los andaluces. Como ven, se trata de dos modelos bien diferentes de hacer política. Bienvenidos a Los Intocables. Buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT, pero saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España y también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet, y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito Televisión y Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, utilizando para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para sistemas Smart TV en Content App Store. Además, pueden también utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que desde los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Rubén Tamboleo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña don César Sinde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y don Pablo Victoria también está con nosotros. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus se encargan de que todos sus clientes puedan adaptarse a unos hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Pedro Sánchez ha convocado para este próximo sábado un comité federal del PSOE. La dimisión de Adriana Lastra obliga a remodelar la cúpula del partido y no se descarta que Sánchez tenga previstos cambios bastante más amplios. Desde que llegó al poder, el presidente ha ido purgando a todos sus más fieles, a aquellos que le acompañaron en su travesía del desierto mientras se preparaba para las primarias. El relevo de Adriana Lastra es un paso más en el desmantelamiento de la llamada Quinta del Peugeot, el vehículo que
utilizó junto a sus incondicionales para recabar apoyos. Ahora ella ha sido borrada de la foto, igual que otros lo fueron antes. Por ejemplo, José Luis Ábalos, el que fue hombre de confianza para comerse los mayores marrones del gobierno, estando ya en el poder, como fue el caso de la aerolínea Plus Ultra o la visita nocturna al aeropuerto de Barajas en el misterioso del Seagate. Bueno, pues él también ha sido depurado. Otros, aunque se incorporaron más tarde, forman parte también de esa quinta. Carmen Calvo, que fue todopoderosa vicepresidenta del gobierno, también se vio desplazada. Y no hay que olvidar a Iván Redondo, el gran gurú, que parecía un auténtico artífice de todos los éxitos y que estaba dispuesto a tirarse por un barranco por Sánchez. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez. Pero no estuvo hasta el final, y al que tiraron por el barranco fue a él, le empujó el propio Pedro Sánchez. De los que le auparon a la secretaria general, solo permanecen la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La verdad es que la renuncia de Adriana Lastra ha sido muy cuestionada. Por una parte, por el hecho de que argumente un embarazo difícil, ya que perder el trabajo por ese motivo va en contra de lo que ha defendido siempre el feminismo. Y por otro, porque se la considera una nueva cabeza de turco que Sánchez sacrifica para cargarle las culpas de los recientes fracasos electorales del PSOE. Veremos hasta dónde llega esta remodelación y hasta dónde alcanzan justamente esos cambios que se pretenden llevar a cabo. Don Rubén Tamboleo, ¿qué opina usted? Pues sí, la verdad es que aquí podríamos discutir quiénes han sido los más importantes en esta etapa del sanchismo. Yo les he llamado el tridente y ahí pues depende de a quienes queramos poner, ¿no? Pero desde luego para mí una de ellas sería la señora Lastra, con la que se subió al Peugeot, que decía recorrer las agrupaciones del Partido Socialista a lo largo de toda España. Otra de esos brazos del tridente podría haber sido Iván Redondo, Carmen Calvo, esto va por gustos. Iván Redondo tuvo un peso muy importante antes de tirarse o que le tiraran por el barranco en esa estrategia y en la moción de censura. Y en todo este pacto de gobernabilidad en el que se incluye a Izquierda Republicana de Cataluña, a Bildu y a lo que han ido recopilando por ahí, ¿no? Del BNG y todo lo que pudieran echar, y por supuestísimo yo creo que sí que es indudable el señor Ábalos. El señor Ábalos sería una de las de estos tres grandes brazos, ¿no? Ábalos, que fue el gran hombre de confianza en el gobierno, el que se encargó de los mayores tostados, es decir, cuando había una crisis, a quien enviaban como bombero era Ábalos. Y secretario de organización. Y de repente un buen día lo tira con la cáscara ya vacía después de haberlo exprimido, así por las buenas. Porque sobraba. Entonces, para mí la noticia de esta semana, siendo además julio, que es bastante esto insólito, aunque ya vimos la anterior crisis de gobierno el año pasado también en estas fechas, es que mientras que hay gente que decía que Pedro Sánchez no se iba a presentar a las elecciones, pues parece como que está presentando este plan para su reelección, ¿no? En el que yo entiendo que la única posibilidad que puede tener es reeditar esta mayoría Frankenstein con una Yolanda Díaz sumando, restando lo que pueda por ahí bastante fuerte. Entonces lo que está haciendo al final, luego hablaremos del Comité Federal, es eliminar el lastre de Lastra, que estaba lastrando. Héctor Gómez como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la verdad es que no termina de despegar, ni siquiera levantó ningún interés en el debate del Estado de la Nación, que le fue bastante bien al final al señor Sánchez. Y por supuesto, pues Lola Delgado, la que bebía de la copa y del copón, quieran hacer lo que quieran hacer ahora con ella, pues que lo que ha hecho ha sido ir colocando y esas políticas sectarias que ha hecho a la hora de la Fiscalía, y ahora pues la pistola humeante que sería ella, como huele, pues la quitan del medio, mientras que sin embargo sus políticas quedan ahí. Bueno, luego hablamos de Lola Delgado, porque no tengo tan claro que la quiten del medio, sino que, que a lo mejor la premian por ahí. Que le están buscando una salida. Don Pablo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que todos los ministros y las personas que de alguna manera rodean a un presidente de gobierno, pues son como los fusibles de una casa, que cuando ocurre algún problema salta el fusible y, digamos, se elimina el problema que lo origina. A mí realmente no me sorprende. Yo creo que esto esencialmente se debe a los tres fracasos electorales que ha sufrido el PSOE últimamente,
y por supuesto la reciente encuesta del CIS que le da al señor Feijóo una mayoría sobre el PSOE. Y entonces, pues, hay que activar sobre... Perdón. ¿Cesarán a Tezanos por haber dado ese resultado? Bueno, es otro fusible. Es otro fusible. Si cambian al que dirige el Instituto Nacional de Estadística porque los datos económicos que hay no le gustan a Sánchez, si el resultado de la encuesta no le gusta, tendrán que... será otro fusible. Tezanos a decir que lo deja por cuestiones de salud, como todos. Será otro fusible que hay que descartar. Pues claro, eso es así, pero yo le atribuyo, digamos, a estos factores este cambio que está propiciando el señor Sánchez, o que va a propiciar, muy seguramente para renovar la cara del PSOE y la cara de su gobierno y entrar, digamos, con un nuevo impulso a ejercer su política destructiva de España. Don César. Pues a ver, hace un año hizo una crisis de gobierno, ¿no? Después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, el 4M, donde el Partido Socialista logró el grandísimo éxito, típico de Sánchez, por otra parte, de pasar a ser tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid, cuando siempre había sido la segunda, y perder el liderazgo de la oposición en la Comunidad de Madrid. Ya hizo una crisis de gobierno, salieron unos ministros, entraron otros, y con eso intentó distraer la atención. Yo creo que ahora estamos un poco en lo mismo, pero ahora lo quiere hacer en el partido, con la gravedad, además, de que intentar maquillar los nefastos resultados que ha tenido el Partido Socialista en Andalucía, donde ha bajado 3 escaños respecto a los que tenía y donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, que hay que recordarlo, por 3 escaños por encima de la mayoría absoluta, que también hay que recordarlo, pues eso denota hasta qué punto las políticas de Sánchez son el problema, no las personas que ponga, o no tanto las personas que ponga a dirigir el partido o a los que encomiende determinadas funciones en el partido. Y por otra parte, ¿qué pasa? ¿Que Sánchez hace pagar a las personas que él pone en los puestos por decisión suya, cuando por culpa de sus políticas esas personas no le pueden dar los resultados que él quiere? Porque, por ejemplo, en Andalucía el candidato del Partido Socialista, si no recuerdo yo mal, fue un tal Juan Espadas, que fue opción personalísima de Pedro Sánchez. Y cuando los votantes andaluces le dieron la patada en el trasero a Pedro Sánchez, pero por vía Juan Espadas, entonces ahora, de momento, a ver cuánto dura Juan Espadas y si se va a confirmar que sigue o no sigue. Pero es que esto es un poco lo mismo, o sea, Sánchez debería darse cuenta de que el problema no son la gente que él designa en el partido o en el gobierno incluso para las tareas que marca. El problema son, primero, las políticas nefastas que aplica, los malísimos resultados de esas políticas, porque en definitiva, ¿qué ocurre? El problema de Sánchez es que es un activista, se ha convertido en un activista. Sí, pero como dice don Pablo, estas personas no son más que fusibles. Él es el que provoca los cortocircuitos, aplica la mala corriente necesaria para cada cosa y provoca los cortocircuitos. Bueno, quema fusibles, los tira y los cambia por otros, ya está. Pero él se mantiene, él sigue al mando de la electricidad, ¿no? Bueno, claro, si se tiene una concepción de la política y del poder, mejor dicho, como permanencia en la silla de poder a toda costa, entonces entiendo esta jugada. ¿Y qué otra puede tener Sánchez? Pues hombre, se supone que una persona es presidente del gobierno para mejorar los problemas reales de las personas, ¿no? Eso es lo que debería ser, para hacer una gestión que mejore en algo las distintas realidades que uno se encuentra cuando llega al gobierno. El propio Pedro Sánchez decía, yo quiero ser recordado como el presidente que arregló la economía. Eso decía Sánchez antes de ser presidente. Y entonces, claro, pues va por buen camino, ¿eh? Claro, por eso digo, Sánchez va a ser recordado sin ninguna duda, pero por hundir como nadie hasta ahora ha hundido la economía. Y mira que era difícil, ¿eh? Porque los dos presidentes socialistas anteriores que hemos tenido, sí, el común denominador... Le pusieron el listón muy alto. Sí, el común denominador de los dos presidentes socialistas anteriores que hemos tenido es arruinar España. Lo hizo Felipe González en el 96, lo tuvo que arreglar Aznar, lo hizo Zapatero cuando salió del poder en 2011, lo tuvo que arreglar Mariano Rajoy y ahora lo ha hecho Sánchez, pero mucho más o mucho peor todavía o mucho más arruinado está España todavía de lo que lo estaba en el 96 y en el 2011. Y finalmente tendrá que ser otro gobierno del Partido Popular y tendrá que ser Alberto Núñez Feijóo el que aplique las políticas necesarias para revertir todo esto y eso sí, cuando llegue Núñez Feijóo y el Partido Popular a arreglar el destrozo que ha hecho Sánchez, el malo va a ser el Partido Popular y va a ser Núñez Feijóo, ¿no? Esto es como si un conductor loco o un conductor temerario coge un coche, lo conduce de forma negligente, descuidada y peligrosa, devuelve el coche lleno de bollos al taller y cuando el mecánico se pone a arreglar el coche que ha destrozado el conductor kamikaze, la culpa no es del conductor kamikaze, la culpa es del mecánico que lo tiene que arreglar. Porque es muy caro la reparación, porque va a llevar mucho tiempo reparar el coche y porque no vamos a tener el coche para mañana. Oiga, es que nos han entregado el coche prácticamente siniestro total y la culpa es del mecánico, no, la culpa es del conductor llamado Pedro Sánchez que ha destrozado ese coche llamado España. Pues esto es lo mismo.
Bueno, lo que sucede, por supuesto, es que Pedro Sánchez se ha rodeado de lo peor, siendo él el peor de lo peor, porque la verdad es que creo que ninguno en su gobierno da palo con bola. Es decir, son personas de una mediocridad y de una, no sé, no viven en este planeta. Es más, los recursos del Estado han ido para causas que no tienen nada que ver con arreglar una economía, sino con empeorarla. Sí. Esa es la pura verdad. De manera pues que a mí realmente no me extraña que para nada que el señor Sánchez haya o esté destruyendo esta economía, como la va a continuar destruyendo y que va a ser recordado no como el gran componedor de la economía, sino como el gran destructor de esta economía. Entre otras razones, fíjate tú las contradicciones. ¿Cómo es posible que estos señores que se dicen que amparan y ayudan a la clase media y a las clases bajas, cuando este señor anuncia que le va a poner nuevos impuestos a las eléctricas, bajan las bolsas 6.000 millones de euros y en las bolsas están los ahorros de la gente, pues de la clase media y de unos ahorradores. Es decir, ha destruido muchísimo más de lo que iba a recaudar en impuestos. La expresión aquella, cuando este fulanito abre la boca, sube el pan. Bueno, pues cuando Sánchez abre la boca, caen las bolsas, se hunden. Exactamente. Y eso perjudica todavía muchísimo más, hunde más la economía que lo que él quisiera rescatarla con los impuestos adicionales. Es decir, es que es un loco en este gobierno, claro. Es un tipo absolutamente incapaz. El problema es que tenemos a un presidente falto de ética, de escrúpulos y de moral, dispuesto a todo por permanecer en el poder, y además rodeado de una tropa o de una banda que son activistas. Y lo malo que tienen los activistas es que son gente que no tienen una instrucción técnica en ninguna disciplina y a lo que se dedican es a imponer su ideología a la realidad. Y anteponen la ideología al sentido común. Claro, inclusive. Y al sentido común. Y cuando uno intenta anteponer la ideología a la realidad, pues los resultados son nefastos, porque las diferentes disciplinas hay que conocerlas, hay que saber de ellas para tomar las medidas correctas. Esto es como si una persona, en lugar de estudiar medicina, en lugar de eso, pretendiese que haciendo determinadas cosas por ideología de una persona se cura su enfermedad. No, mire usted, si usted quiere curar a una persona, vaya a una facultad de medicina, estudie, fórmese, conozca las enfermedades, conozca las terapias, conozca los medicamentos, conozca los procedimientos quirúrgicos y después sea capaz de plantear una terapia para curar una enfermedad. César, pues esto es así. Digamos que el principio fundamental de un buen gobernante es rodearse de mejores y superiores personas a sí mismo, porque eso lo hacen brillar. Pero si este hombre se rodea de lo peor, siendo él un incapaz como lo es, un bufón, un payaso esencialmente, que no tiene absolutamente nada en la cabeza, ni siquiera sentido común en una economía, ¿no? Se rodea de lo peor, pues ahí tienes los resultados, efectivamente. Y el resumen de todo eso para mí es la foto de esta semana, en la que él manda el Audi a 8 de vacío mientras que se va en el Super Puma para hacerse... Y en el Falcon. Y luego vuelve en el Falcon desde Badajoz, volviendo el Audi otra vez vacío, y el Super Puma, y el Falcon, y el no se sabe qué, y el tren de los 89 km por hora, y él se saca una foto con la España quemada y arrasada que él está dejando y que además no tiene bien planificado ni los recursos ni nada, ¿no? Pues para mí esa es la foto de Pedro Sánchez, qué foto tan horrible, en la que además suelta un mitin ideológico, profundamente ideológico, diciendo que si el cambio climático y no se sabe qué, ¿no? Pues, oiga, lamentablemente los incendios en España, como otras desgracias que ha intentado usar la izquierda esta semana para meternos según qué ideas en la cabeza, ocurren, y contra esas desgracias, por supuesto, hay que luchar, pero lo que no es normal es que un presidente oportunista y ocultista, como con estos ceses, se plantee allí para dar un mitin político, ¿no? Que es igual, contrario, que no es mi gran referente político, pero yo creo que es muy importante contrastarlo con lo que hizo Juanma Moreno en plena campaña electoral, que él sí fue al centro de mando y hasta donde yo sé no admitió ni fotos ni cámaras. Sí, no posó como un Adonis frente al paisaje quemado. Exactamente. O sea, entonces ahí son también dos modelos distintos y me parece reseñable de cómo hacer las cosas. Es que el hombre no tiene pudor, ¿no? Claro, es el pudor y además la pose y el mitin que suelta. Pues eso es lo que está pasando y eso es lo que está pagando el Partido Socialista y el Gobierno. Bueno, veremos...
Bueno, aparte de lo que está pagando España. No, que pagamos nosotros. Pero por respecto a la falta de credibilidad que está teniendo el Partido Socialista y el Gobierno, es el motivo por el cual ha convocado ese Comité Federal para el próximo sábado, en el que hará esos cambios. Veremos cuál es el alcance que tienen finalmente. Mientras tanto, lo que sabemos es que va haciendo promesas de todo tipo, como la que hizo en el debate sobre el Estado de la Nación. Eso de los viajes gratis para los cercanías y los trenes de medio alcance y todo eso, algo que, por cierto, ha sido criticado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que nos ha recordado que el transporte en esta comunidad en Madrid ya está bonificado al 60%. Una pequeña pausa y les hablamos de transporte. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Ahora les hablamos de transporte, pero si me permiten, quisiera referirme por un momento al Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Los fracasos electorales del PSOE han llevado a Pedro Sánchez a tratar de recuperar la iniciativa. Planifica cambios en el partido y en el grupo parlamentario. No descarta convocar primarias para ser él el único candidato. Y para recuperar apoyo ciudadano hace todo tipo de promesas. En el debate sobre el Estado de la Nación anunció abonos gratuitos para cercanías y trenes de medio alcance durante 3 meses. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado esta propuesta como el chequevoto y ha dicho que el todo gratis es para quien lo quiera creer. Somos una de las comunidades
con el mayor porcentaje de utilización de transporte público, con uno de los mejores transportes públicos de España, si no es el mejor, que el 60% ya está subvencionado por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene las tarifas congeladas desde hace 10 años, que tiene abonos especiales para mayores de 65, para jóvenes de menos de 26 años, que hemos unificado las tarifas beneficiando a más de 500.000 de personas. Es decir, ya hemos hecho todo esto. Lo que pasa es que el chequevoto no funciona en la Comunidad de Madrid. Y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender. Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer, porque todos los servicios públicos cuestan un gran esfuerzo por parte del contribuyente, y creo que también las familias ricas, como dice el Partido Socialista, se verían beneficiados por el todo gratis de este transporte. Así que a ver si tenemos un poco más de coherencia. Tenemos comunicación con Carlos Segura, él es el secretario de Transportes del PP de Madrid. Don Carlos, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Bueno, cuénteme, ¿qué le parecen estas promesas de Pedro Sánchez? Pues yo creo que es un juego de trileros, porque aquí en la Comunidad de Madrid se lleva subvencionando el transporte y, por ejemplo, la congelación de las tarifas del transporte en el 1 de enero del 2023 hará 10 años. O sea, hemos ahorrado a los madrileños más de 180 millones de euros al 31 de diciembre del 2022. Son medidas a corto plazo, porque nos acordamos que el decreto que hicieron para la gasolina, para los transportistas, acababa el 30 de junio, y esto va a acabar el 31 de diciembre, o sea, es trilero. La Comunidad de Madrid subvenciona en un 60% el abono transporte. O sea, por ejemplo, los jóvenes, el abono transporte está subvencionado en un 85%. Los jóvenes hasta los 26 años, desde los 6 hasta los 26 años, pueden circular por toda la Comunidad de Madrid con el abono joven, que les cuesta 20 euros. Y la Comunidad de Madrid aporta 81 euros, que es el 85% de lo que cuesta el abono transporte. Y además se han tomado medidas como las zonas C1 y C2 que se unificaran en la zona B3, que ha beneficiado a más de 128 municipios de nuestra región, que se le ha reducido el abono transporte en más de 22 euros al mes. Esas son medidas reales y medidas del año. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, que fue una promesa suya electoral, 1 millón de mayores de 65 años el próximo año no pagarán nada por el abono de transporte. Esas son medidas reales. Las medidas que está haciendo el señor Pedro Sánchez son medidas cortoplacistas. Y además, la pregunta es fácil. Aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, falta una inversión de 5.000 millones de euros en la red de cercanías de Madrid, que es la que más transporta a diario de toda España. La pregunta es fácil. ¿Va a haber maquinistas suficientes para transportar a ese aumento del 25% de viajeros? ¿Va a haber material móvil suficiente? ¿El material móvil que está en talleres va a estar el 1 de septiembre operativo? ¿La infraestructura de cercanías, con los retrasos que hay en la C3, en la C5, o una red de cercanías que no es accesible, va a estar preparada para poder asumir un 25% más de viajeros? Pues lo veremos el 1 de septiembre, pero esto es un juego de trileros y, como ya he dicho y lo dijo la presidenta, es un chequevotos. Ustedes se acordarán de los decretos de los viernes. Pues esto es igual, son los chequevotos, y esto viene motivado a que después de 42 años el Partido Popular, con su presidente Juanma Moreno a la cabeza, ha tenido mayoría absoluta en Andalucía. Sí, señor, los viernes sociales famosos. Ahora tenemos las promesas electorales en esta situación preelectoral en la que parece que vivimos constantemente. Pero, don Carlos, el transporte de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid sigue invirtiendo en aumentar la infraestructura de transportes. En los últimos años se han construido kilómetros de metros, se sigue trabajando en ello. Pero, sin embargo, el precio del transporte sigue congelado. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace 10 años? Desde el 2009... No, perdón, desde el 2009 no, exactamente desde el 2013 está congelado el transporte.
y se ha ahorrado a los madrileños con todas las subidas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que en el 2022 tampoco se han subido las tarifas y ya en octubre un día del Metro de Madrid, que el Metro de Madrid es un gran consumidor de electricidad, un día antes de octubre eran 150.000 euros lo que pagaba. En octubre, que no había la guerra de Ucrania, que no nos engañen, que no había la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, pasamos a 410.000 euros al día. Y en la Asamblea de Madrid llevamos una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a que tomara medidas para el transporte no solo de Madrid, sino es que de todos los metropolitanos de España y el transporte público, porque el gobierno del señor Sánchez habla mucho de lo público lo público, pero qué casualidad que el decreto célebre de apoyo al transporte dejaron fuera el transporte público. Y la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo. Ha acabado el año, el 2021, con una subida en lo que es el gasto de la luz en Metro de Madrid, y el 2022, el 1 de enero, valía lo mismo el abono transporte que el 31 de diciembre del 2013. ¿Es doble rasero de los socialistas proponer ahora este chequevoto para el transporte mientras critican, por ejemplo, las becas de Madrid para las clases medias? Pues sí. Pues la verdad, hoy me parece que ha salido un dato que el 95% de las familias que se les va a becar con esa beca para millonarios, según dice la izquierda, tienen una renta de menos de 20.000 euros. Entonces yo creo que eso no son... A lo mejor ellos luego hacen trampas o hacen noticias fake y les ponen un cero más y le ponen 200.000. Pero la verdad es eso, que el 95% de las familias, 20.000 euros de renta. Y a ver, es que son medidas... El señor Lobato primero hace un viaje por Latina, que oye, que está bien que conozca los distritos de Madrid. Primero se va a la operación Campamento, que es otro bluff, porque hasta que vea... Lo primero que tiene la operación Campamento, el Ministerio de Defensa se lo tiene que vender al SEPE, para luego hablar con el Ayuntamiento de Madrid para reorganizar y reurbanizar esa zona y hacer, pues eso lo que quieren, la venta del terreno para hacer viviendas ahí. Y luego se fue a la estación de Aluche a vender esto de que el cercanías iba a ser gratuito. Pero fíjate que es que ellos son muy dados a ir a andenes a hacer mítines políticos. Por ejemplo, el otro día, el mitin político que hubo en Colmenar Viejo, en el andén de Colmenar Viejo, que algo que, por ejemplo, que al Ayuntamiento de Colmenar Viejo poder acceder para visitar o para arreglar una vía pública y tenían que acceder a la estación de cercanías de Renfe, les costó 1.400 euros. Nos gustaría saber cuánto le ha costado al PSOE el acceder a la estación, pero yo lo que le invito al señor Lobato que hubiera accedido a la estación de Aluche, como yo he estado esta mañana con el secretario general del PP de Latina, y hemos estado visitando una estación que necesita una inversión de 15 millones de euros, que estaba incluida en el Plan Integral de Cercanías de Renfe 2018-2025. Y es una estación inaccesible, igual que es Puente Alcocer, igual que es Recoletos, que los ascensores todavía llevan 3 años para acabar una obra que va a parecer como casi la obra del Escorial. Por lo tanto, son todo medidas cortoplacistas y son medidas siempre, pues, tienen la mira telescópica siempre en Madrid, pero yo lo que les indico que, oye, que está muy bien que tengan la mira telescópica en Madrid, que nos encanta que miren a Madrid, pero que copien a Madrid. O sea, que copien la gestión del gobierno de la presidenta Ayuso, que son malos políticos, pero tampoco es malo que sean malos estudiantes y copien a la presidenta Ayuso y las gestiones que hace de este gobierno
y de esta comunidad que, como ya he dicho, 10 años congelando las tarifas del transporte. Mejor no se hubiera ido, efectivamente, si hubieran copiado las políticas de Madrid durante la pandemia. Pero, señor Segura, hay otro asunto del que me gustaría conocer su opinión, aunque no sea estrictamente de transportes. La Comunidad de Madrid, en el Consejo de Gobierno de hoy, ha aprobado el plan Mi Primera Vivienda. Se trata de facilitar la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de la primera casa para jóvenes menores de 35 años. Los bancos financiarán el 80%, mientras que el 15% restante lo aportará el Gobierno autonómico. Cuéntenos, ¿en qué consiste este plan? Pues mira, pues como ha dicho, son 18 millones que se ha aumentado un 50% más el presupuesto y será para menores de 35 años, para jóvenes menores de 35 años. Estas son las medidas que hay que hacer, o sea, ayudar a la gente a que se compre su primera vivienda y no, por ejemplo, medidas como Carmena, que cerraba el grifo y tuvo paralizado los desarrollos del sureste, o ahora las medidas de Zapatero con la operación Campamento, que es que yo creo que esto debió de ser pues una reunión con el señor Bolaños y, oye, señor Bolaños, Pedro, ¿qué sacamos? ¿Qué hacemos? Espérate, que voy a ver lo que tengo en el archivo. Oye, la operación Campamento, vamos a sacar la operación Campamento. Pues no, mire, oiga. No se pueden sacar medidas de la chistera, sino hay que sacar medidas como ha sacado hoy el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la presidenta Ayuso, que da medidas para la ciudadanía, para que el ciudadano y que los jóvenes menores de 35 años puedan acceder a una primera vivienda en un momento que las hipotecas en los bancos se están poniendo muy duras para los jóvenes. Además, este plan de vivienda incluye una cláusula específica para mujeres embarazadas, lo cual engarza directamente con ese plan de fomento de la natalidad que la presidenta Ayuso ya convirtió en una de sus medidas estrella, ¿no? Exacto, ¿sabes? Porque aquí en la Comunidad de Madrid apoyamos y hay que fomentar la natalidad y eso es una de las medidas estrellas y una de las piedras angulares del programa y de este gobierno de la presidenta Ayuso, y porque hay que facilitar a la ciudadanía las cosas, no subvencionarles, pero sí facilitar las cosas, porque aquí los gobiernos socialistas lo que están siempre pensando es regalar, ¿no? Al final yo creo que la gente lo que quiere es ayúdame, ¿sabes? Pero yo quiero salir adelante con mis medios. Y eso yo creo que en Madrid se hace y por eso en Madrid el 4 de mayo lo dijeron los madrileños que se vive en libertad. Y ahora, por ejemplo, en Andalucía también los andaluces ya lo han corroborado el 19 de junio. Bueno, es el viejo aforismo de la caña y los peces, ¿no? No le regales dos peces, dale una caña, déjale que aprenda a pescar y que la gente se busque la vida. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos Segura, secretario de Transporte del PP de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Don Javier, muchísimas gracias. Y ahora, mira, me voy a la plaza de Nelson Mandela, que hay un edificio ocupado, me voy con los vecinos que lo están pasando muy mal, que me voy a ir mañana y nada, que encantado y nos vemos. Bueno, pues a luchar contra los ocupas, que a quienes hayan desalojado de esa casa, bien mal que lo deben estar pasando. Muchas gracias, don Carlos, muy buenas noches. Hasta luego. Don César. Pues hablando de ocupas, precisamente la Comunidad de Madrid ya tiene en marcha esa oficina antiocupación donde va a dar asesoría y ayuda legal a los propietarios que sufran esa lacra de que les entren a ocupar su piso y que no puedan disponer de él, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las políticas que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. Pero es que en materia de transporte, que venga esta izquierda a dar lecciones, ¿qué ha hecho el Gobierno central desde el año 95? Y perdón por remontarme tan atrás, pero es el momento en el que el Partido Popular coge el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde el año 95, ¿en cuánto ha crecido la red de cercanías de la Comunidad de Madrid? Que eso depende del Gobierno central. Que yo recuerde, 0 kilómetros. ¿Cuánto ha crecido la red de metro desde el año 95 que gobierna el Partido Popular? Si no me falla la memoria, más de 200 kilómetros nuevos de línea construidos desde el año 95 en que coge el gobierno primero Ruiz Gallardón, después con Esperanza Aguirre, Cifuentes lo continúa, los presidentes que hubo también hasta las elecciones siguieron con esas obras de impulso, y la red de metro de Madrid ahora mismo es, si no recuerdo mal, la segunda más larga del mundo por extensión, la segunda o la tercera. Y eso es el impulso que se ha hecho. El año 95 Metro de Madrid apenas llegaba a 5 municipios, si no me falla la memoria,
memoria, 5 municipios diferentes de la ciudad de Madrid. Con las ampliaciones que hizo el gobierno, los sucesivos gobiernos del Partido Popular, llega a 14 municipios. En el año 95 no había un solo ascensor de superficie a ninguna estación de metro para personas con movilidad reducida. Hoy en día hay más de 500 ascensores de superficie desde la calle a los vestíbulos y a los andenes de metro, para que las personas que tienen movilidad reducida puedan acceder de forma mucho más cómoda. Las personas que van con cochecitos o en sillas de ruedas, por ejemplo, también para que puedan acceder. Entonces, esa labor que se ha hecho se va a continuar ahora con la prolongación de la línea 11 de metro, que se va a convertir en la futura línea diagonal, que va a tener más de 33 kilómetros nuevos de infraestructura, con 14 estaciones, un presupuesto de 1.634 millones en total, y estará terminado para el año 2027. Esos son ejemplos, tanto que dice la izquierda que el Partido Popular apuesta por el coche, cosa que por otra parte, hasta donde yo sé, el Partido Popular apuesta por la libertad individual, y que las personas que necesitan moverse en coche lo puedan hacer, y las personas que prefieran el transporte público que tengan una opción o un abanico de opciones de transporte público. Esa es la política de movilidad del Partido Popular. Pero el Partido Socialista, aparte de no haber aumentado nada la red de cercanías, de no haber invertido en mejorar las estaciones que hay, como puede verse en muchas de ellas que se caen a cachos, pero es que los costes de mantenimiento del Metro de Madrid han aumentado exponencialmente por el coste de la luz. Ya no, en 2021 al mes se pagaba en Metro de Madrid 3,4 millones, en febrero del 2021 3,4 millones de recibo de luz. Un año después se pagaban 12 millones de euros por luz solamente. En todo el año 2020 Metro de Madrid pagó 49 millones de euros de recibo de la luz. En 2022 la Comunidad de Madrid estima que al actual precio de la luz se llegará a 268 millones de euros en el recibo de la luz. Pero es que Metro de Madrid recibe una subvención para el mantenimiento de toda la infraestructura anual de no menos de 900 millones de euros que están contemplados en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, porque el precio de billete de metro que paga cada persona que lo compra solamente cubre el 20% de los costes reales del Metro de Madrid. Por tanto, si no hay una apuesta clara por el transporte público en la Comunidad de Madrid desde que gobierna el Partido Popular, que venga Dios se lo vea. Y si encima contrastamos con lo que no ha hecho el Gobierno central desde el año 95, que no ha mejorado las infraestructuras de cercanías, pues ahí se ve la diferencia, ¿no? Y por eso a lo mejor es por lo que critican tanto la gestión que está haciendo el gobierno del Partido Popular. Además de eso, la construcción de intercambiadores de transporte, que era una de las cosas que hasta el año 95 en Madrid no teníamos. El tener una infraestructura donde poder cambiar de un sistema de transporte a otro, de transportes interurbanos a metro, por ejemplo, como el de Moncloa o como el de Plaza de Castilla, esos intercambiadores no existían hasta que gobernó el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y eso es así. Don Pablo. Bueno, a mí lo que me llama la atención mucho es que el señor Sánchez piense que con estas medidas va a solucionar un problema gravísimo que tiene España. Por ejemplo, verbo y gracia, el desempleo de los jóvenes en este país. ¿Y qué les va a solucionar un transporte gratis, entre otras cosas que pueden usar la gente de mayores recursos junto con la gente de menores recursos? Pero, ¿qué les va a solucionar cuando no hay para dónde ir porque no hay empleo? ¿Hacia dónde van los jóvenes con un transporte gratis y con este bono, como se llame, cheque... El cheque voto que le ha llamado Isabel Díaz Ayuso. Pues no hay para dónde ir. Pero, o sea, este gobierno a mí me parece como una rueda de un vehículo que está a punto de estallar y entonces se lleva siempre permanentemente a un montallantas para que le ponga parches y parches y parches, porque lo único que hace este señor es parchar la economía para ver si logra sacar la cabeza del agua. Y resulta que está acabando con la economía porque los remedios no son esos no son los paliativos para la economía. Aquí se necesita una reforma profunda, entre ellas recortar el gasto público excesivo y disparatado que tiene este gobierno con 22 ministerios, 700 asesores y todo lo demás, entre ellos los 20.000 millones para el tema de género. O sea, aquí hay otras medidas que hay que tomar, no estos parches ridículos que se propone Sánchez pues aprobar. De manera pues que yo a esto no le veo, esto es la sinrazón total. Pero como hasta ahora le ha funcionado a Sánchez esto de la propaganda, sí. Voy a regalar esto, voy a regalar aquello, es como cuando visitaba La Palma, voy a dar ayudas, no ha llegado ni una, tengo entendido, ese tipo de cosas. Claro. Don Rubén.
Bueno, la política de transportes no es o blanca o negra, dependiendo de si Partido Socialista o Partido Popular. El Partido Popular, en política de transportes, ha comprado una gran parte de la Agenda 2030 y eso se le ha notado en algunas cosas. También aquí en Madrid, con algunas de las chorradas de los carriles bici que luego no usan ni los propios ciclistas, porque dicen que son peligrosos y sin embargo los pagamos todos los madrileños. Y puedo invitar, por ejemplo, en la avenida Monte Carmelo o en otras a cualquiera a comprobar esto. El Partido Popular también se ha equivocado en algunas cuestiones, como en hacer estaciones de metro megalómanas, que luego efectivamente, y especialmente ahora, cuesta mucho iluminarlas, ¿no? Pero en términos generales es cierto que el Partido Popular lo ha hecho mejor que el Partido Socialista, ¿no? Pero que no es todo ni blanco o negro. Fue Paco Cascos el que sí que dejó licitadas algunas cosas, como la estación de Sol, que luego inauguró Maleni, la de que quería colgar a Esperanza Aguirre en la Catenaria, y se prolongó también la línea de cercanías, por ejemplo, a Colmenar Viejo. Lo que sí que ha pasado es que en términos generales pues hay un enorme abandono, y creo que hoy en política de transportes es también el día para recordar que el Partido Socialista quiere cobrarnos por usar las autopistas generales de España, cosa que es una barbaridad. O sea, es que claro, aunque hay algunos errores o unos blancos o negros, cuando se quieren cometer tales barbaridades por este enorme derroche de dinero que se hace en algunos momentos, pues luego al final hace que se pasen por esos lados, ¿no? Si el Partido Socialista acabase llevando a cabo esta cuestión de cobrarnos por usar las autopistas generales, sería terrible. Y esta semana, además de lo del AVE este extremeño, que ni es AVE ni es nada, han cerrado la línea tradicional de Cuenca que nutría toda una serie de municipios. También tienen la de Soria abandonada, que nos conecta además también a los madrileños. O sea, es que tienen una serie de problemas de planificación y una serie de problemas de transportes que deberían de abordarse, y deberían de abordarse con más seriedad, en vez de simplemente dejar pasar según qué cosas, y deberían hacer oposición de verdad, ¿no? Porque lo de la línea férrea con Extremadura es auténticamente escandaloso. Es un escándalo. Tienen a Extremadura abandonada ferroviariamente, y tanta bambo para decir, os llevamos el AVE, y les llevan un tren que no alcanza los 90 kilómetros por hora. Que el Talgo en los años 80 iba mejor. Entonces es terrible. Mientras que cierran la de Cuenca porque han dejado ahí el AVE, dejando a todo lo de despoblación, y luego decimos que si la España vaciada y tal. Es que claro que la vacían. La están vaciando a patadas. Con políticas como esta de Cuenca, que se materializa esta semana. La de Soria abandonada, que solo hay 2 trenes. Y otra serie de núcleos. Es que si empezamos a repasar, pues necesitamos un programa entero. Yo discrepo de esa calificación que has hecho de estaciones de metro megalómanas, que luego requiere emplear mucho gas. Pero no me interrumpas, no me interrumpas, por favor, que yo a ti no te he cortado, aunque discrepe de lo que digas. Yo discrepo de esa calificación de megalómano, entre otras cosas porque las estaciones de metro se dimensionan para el uso futuro que va a tener esa estación, como para el crecimiento de población que va a tener el barrio en el que va inserta esa estación, y por tanto las necesidades. Todos hemos visto estaciones de metro abarrotadas de gente, que a pesar de que son muy grandes, en horas punta están abarrotadas de gente. Entonces, claro, si las vemos en horas valle, las veremos desérticas, pero esas estaciones tienen que dar servicio a los viajeros, tanto en hora punta, cuando están abarrotadas de gente, como en horas valle. Entonces, lo que sí que ha hecho Metro de Madrid, cuando se ha hecho esa nueva infraestructura con estaciones grandes para poder acoger la demanda de viajeros que van a tener algunos barrios donde están construidas, porque se van a construir más edificios y van a ir a vivir allí más personas, lo que sí que ha hecho Metro de Madrid es instalar luz LED de bajo consumo en toda la infraestructura para ahorrar en consumo eléctrico. Pero el gran problema, o uno de los problemas que tiene Metro de Madrid, no es tanto la iluminación, que ya lleva toda tecnología LED de bajo consumo, sino el consumo eléctrico de los propios trenes que están en circulación. Se adapta también en muchas ocasiones la cadencia de trenes a las horas punta y a las horas valle para ahorrar en luz, pero aún así los costes de mantener la infraestructura son los que son. En cuanto a las obras de cercanías, pues por ejemplo, hay una línea de cercanías que sigue exactamente igual, que yo la conozco bien por razones personales, desde que era prácticamente pequeñito, que diría Leire Pajín, que es la que va de Villalba hasta Cercedilla, de cercanías. Una vez que pasas la línea de Villalba, solamente hay una vía férrea, no hay 2, con lo cual cuando 2 trenes se van a encontrar, uno tiene que esperar en la estación para que pase el siguiente, para que pase otro y seguir camino. Las traviesas son de madera. La última vez que yo cogí el cercanías, me fijé que las traviesas seguían siendo de madera, en lugar de ser traviesas de hormigón, que son mucho más seguras y que permiten una velocidad de paso más alta. Por eso los cercanías de 2 pisos que transcurren por allí tienen que ir a una velocidad anormalmente reducida, porque los trenes de cercanías de 2 pisos, como todo el mundo puede entender, pesan mucho más que los de una altura, y por tanto, al ser traviesas de madera, obliga a que los trenes circulen todavía más despacio, y eso hace que los tiempos de llegada desde Villalba a Cercedilla se incrementen exponencialmente, por no hablar de que los trenes de cercanías que tenemos en Madrid son los que se compraron en los años 90.
se han remozado, Renfe los ha remozado, los ha renovado, los ha repintado, pero básicamente son los mismos trenes que se compraron en los años 90. Metro de Madrid ha hecho compras de material rodante, que es como lo llaman, en muchísimas ocasiones, y ha renovado los trenes, y la antigüedad media del parque rodante de Metro de Madrid es infinitamente inferior a la de los cercanías. Eso denota una gestión que es mucho más eficiente. Y en cuanto a los peajes, coincido contigo, Rubén. Cuando el gobierno dice que pretende cobrar por el uso de las carreteras, yo solamente quiero recordar que los 27 millones de conductores que hay en España pagamos todos los años en impuestos 31.000 millones de euros. Por tanto, los conductores pagamos con creces el gasto que se pudiera generar en mantener carreteras, que aún así el gobierno, a pesar de que los conductores pagamos 31.000 millones de euros, el gobierno central luego no destina lo necesario para mantener las carreteras en buen estado. Dos datos muy rápidos, uno para cada cual, porque a mí no me ciega la ideología. El Partido Socialista tiene cerrada la C9 precisamente desde Cotos a Cercedilla, cosa que está muy mal, que se hizo además con gestión privada estaba bien hecha, y ahora que es pública, cuando la nacionaliza Franco, ahora la tienen cerrada y no nos dejan a los madrileños disfrutar de la sierra con esa línea. Y en cuanto al Partido Popular, y se pasaron tanto en megalomanía que fue Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, el que tuvo que cerrar toda una serie de red de vestíbulos porque era imposible pagar la factura de la luz en ese momento. Ahora, si aceptaran parte del error, tendrían que cerrar otra vez toda una serie de accesos porque no tienen un uso suficiente, como hizo Ignacio González, y porque la factura de la luz es enorme en esas estaciones megalómanas. Era porque se ha cambiado a LED, y si me citas a Ignacio González, eso fue hace 4 o 5 años, sí. Por tanto no es la situación actual. Al haber cambiado a tecnología LED, el consumo eléctrico de esos vestíbulos es infinitamente menor. Bajo, sí, claro, pero por aún tanto, así, no es la situación que tú describes. Claro, por tanto, ahí está, creo que con el debido respeto ahí está tu trampa, porque no es lo mismo. Bueno, estamos hablando de transporte debido a esa promesa electoral de Sánchez de dejar gratis los viajes en los trenes de cercanías y de recorrido medio, de media distancia. ¿Por qué? Bueno, pues por los malos datos electorales que tiene. Hasta el CIS de Tezanos, fíjense, hasta el CIS de Tezanos asegura que el próximo presidente del gobierno será Alberto Núñez Feijóo, que ganará las próximas elecciones. Lo vaticinan todas las encuestas, lo venían vaticinando ya, pero es que ahora hasta el CIS de Tezanos, que hacía público ayer su barómetro, que en el que por primera vez otorga el triunfo al PP por encima del PSOE. Feijóo recabaría el 30,1% de los votos, el PSOE el 28,2%, Podemos el 13,4% y Vox el 12%. PP y Vox sumarían, por tanto, el 42,1% del voto, por encima de la suma de PSOE y Podemos, que alcanzarían el 41,6%. ¿Algún rápido comentario? Sí, yo creo que el CIS maneja 3 tipos de mentiras. A saber. No, pero principalmente. Qué generoso, don Pablo, está usted muy generoso hoy. Principalmente 3 tipos de mentiras. La mentira grande, la mentira pequeña y la mentira de las encuestas. Yo no diría que en este momento tiene 2 puntos de ventaja el PP. Yo creo que podrían ser muchos más, de acuerdo a los resultados del pasado. Es decir, otras que no encuestas, aciertan sí. una, no le dan al mundo con un bate. O sea, sí. es que es de ese tamaño, ¿no? De manera pues que yo en esos 2 puntos no creo, de pronto puede ser algo más. Pues ¿cómo estará la situación real para que hasta Tezanos diga que tiene más votos Feijóo que Sánchez? Claro. ¿Don Rubén? Bueno, aquí recordad unas cosas, lo más probable es que esto, bueno, lo más probable no, es que es casi, casi seguro, ¿no? Que estos datos ya los tenía en el Moncloa mucho antes que lo hemos tenido los españoles, ¿no? Y a partir de ahí, pues los usan de una determinada manera. Entonces, ese es el problema. Al final aquí habría que ir, pues como hemos hecho en otras ocasiones, muy poquito a poco con los datos brutos y no quedarnos con la estimación de Tezanos, que está hecha pues a beneficio del principal cliente en este caso y de quien le ha puesto, que es el señor presidente del gobierno. Yo creo que a Tezanos habría que ya meter una querella por prevaricación y por malversación de caudales públicos, porque no se puede usar de una forma tan torticeramente partidista una institución pública a beneficio del partido que gobierna. De hecho, el señor Tezanos no era el director de una de las publicaciones de cabecera del Partido Socialista, cuyo título ahora no recuerdo, perdón por mi mala memoria, pero Tezanos siempre ha sido un hombre... Guerra. La de Alfonso Guerra, sí, que se llamaba Temas. Temas, la publicación Temas, justamente. Muchas gracias, Rubén. Exactamente. Pues eso, entonces, ahí se ve la parcialidad y el sesgo absoluto, ¿no? Y el concepto que tiene el Partido Socialista de confundir el gobierno con el partido y confundir el Estado con el partido, ¿no? Es que, vamos a ver, un órgano como el CIS, tienes que poner una persona neutral, tienes que poner una persona o tienes que dejar que sea una persona con una objetividad y con un prestigio profesional.
Pero es que esta depredación sistemática de las instituciones del Estado que hace el Partido Socialista lo estamos viendo en todos los ámbitos de la administración pública. Es que hasta en paradores Pedro Sánchez puso a un amigo suyo. Del Partido Socialista. Quiero decir, lo lógico es que si el Estado tiene que tener una empresa pública de hotelería como es Paradores, lo cual, bajo una perspectiva liberal, como es mi caso, sería más que discutible, porque hay cadenas de hoteles privadas que pueden asumir perfectamente esa función y no necesitamos que el Estado sea hotelero, ¿verdad? Pero ya que hay una empresa pública de hoteles, pues hombre, qué menos que poner a un gestor con experiencia en el mundo de la hostelería, de los hoteles, ¿no? Gestionemos bien, pero yo sí soy partidario de paradores nacionales porque creo que hacen una labor de recuperación de patrimonio histórico, castillos, conventos y edificaciones que en otros países no tienen. Que de otra manera no se podrían recuperar, que otros países no tienen, que fue un invento de don Manuel Fraga en la época del ministro de Información y Turismo. Hay que decirlo. Y nosotros solo nos quedamos en paradores nacionales. En paradores nacionales, efectivamente. Ya, pero Javier, eso en la época de don Manuel Fraga podía tener mucho sentido, pero hoy en día, si tú los edificios que son de paradores los declaras bien de interés cultural y obligas a que tengan una protección y a que no se puedan hacer con ellos cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier momento, el edificio histórico se mantiene, pero el servicio se presta por una empresa privada y deja de tener pérdidas que subsana el contribuyente, que es lo que me preocupa. De acuerdo. Pero con el gran escándalo que hubo en paradores en la época socialista, luego en la época del PP se rehabilitó, bueno, pues otra vez pasará lo de siempre. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de Dolores Delgado, que como saben ayer nos sorprendía a propios y extraños con su dimisión como fiscal general del Estado. Nos contó que sufre mucho de la espalda, que se está recuperando de una operación de columna vertebral. La verdad es que le deseamos lo mejor, que sufra los menores dolores posibles, porque esto de la espalda es realmente una incomodidad. Pero hoy nos preguntamos, ¿de verdad que ha abandonado el cargo solo por sus problemas de salud? ¿O es todo una oscura maniobra porque la van a nombrar fiscal especial para la memoria democrática? Porque de eso se está hablando. Y además su pareja es Baltasar Garzón, un hombre que estaba bastante obsesionado con el asunto de la justicia universal y de perseguir delitos del franquismo y ese tipo de cosas. ¿Recuerdan? Una pausa y lo analizamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.